Bienvenidos, qué bueno, otro domingo en el que podemos sentarnos a aprender de lo que Jesús tiene para nosotros. Estamos en una temporada genial. Yo les decía la vez pasada, cuando nos pregunten qué hacen allá en la iglesia, estamos estudiando la Biblia. ¿Y qué estamos estudiando en particular? ¿Cuál libro? Efesios. ¿Cómo se llama la temporada? El plan de Dios para ti. El plan de Dios para ti. Es muy chévere cómo está conectado, cómo Pablo lo explica en Efesios y nos lleva al desarrollo de un plan genial. No sé, también decíamos que la imagen a veces del plan de Dios para uno, no sé cómo es, pero cómo se la imaginan, ¿no? Pero bíblicamente ese es el lugar donde nosotros encontramos la plenitud de nuestra vida en Cristo. Es donde encontramos esa clase de vida que solo Dios sabe dar. Y hay algo que me gustaría que viéramos en la diapositiva, y es que esta enseñanza de Pablo se desarrolla a través de una serie de palabras: sabiduría, conocimiento, comprensión, y pasamos del conocimiento al entendimiento, ¿vale? Esta temporada y sobre todo este capítulo de hoy, que es el capítulo 2, nos va a llevar del conocimiento al entendimiento. Cuando pensaba en estas dos palabras, me daba cuenta lo diferente que es tener una serie de conceptos acerca de Dios y luego poder llegar a ponerlos en práctica en nuestras vidas. La historia que venía a mi mente era la historia de Job. ¿Se acuerdan la historia de Job en la Escritura? Esta persona era una persona que tenía un conocimiento muy importante acerca de Dios. Era una persona que era piadosa, conocedora de Dios. Sin embargo, en algún momento de su vida viene una catástrofe terrible. En una casa donde están sus hijos, las paredes se caen y sus hijos mueren. Él era una persona piadosa, oraba siempre por sus hijos, sin embargo pasa esa tragedia. Y al mismo tiempo vienen y todas sus riquezas, era una persona millonaria, era una persona rica, tenía cosas en abundancia, era una de las personas más ricas de la región. Sin embargo, viene una problemática, unos ladrones, y él pierde todo lo que tiene al mismo tiempo. Y ahí, como si fuera poco, una enfermedad cae sobre su piel. Una enfermedad dolorosa que lo va desgarrando pedazo por pedazo. Dice la Escritura que él toma algo para rascarse y que el dolor es insoportable. Pero más pienso que había en su corazón el dolor por la pérdida de sus hijos. Sin embargo, viene Dios a la vida de Job y lo restaura. Esto me parece sumamente interesante porque la vida de Job pasa a ser restaurada por completo. ¿Cómo puede restaurarse algo que había sido roto tan profundamente, inclusive al punto de inclusive dañar su cuerpo, su alma? ¿Cómo puede restaurarse su alma después de una cosa así? Pues Job expresa algo que demuestra que él está pasando de un conocimiento a un entendimiento. Y es un versículo supremamente interesante que Job habla y dice: yo antes, refiriéndose a Dios, te veía solamente por lo que me habían dicho. O sea, yo entendía de ti por lo que me habían contado de ti, dice el versículo en Job 42. Pero ahora mis ojos te ven y yo empiezo a entender algo mucho más profundo de ti. Eso es lo que dice el versículo. Yo antes sabía lo que me habían contado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Y la vida de Job se transforma. ¿Qué es ese conocimiento? ¿O qué es ese entendimiento que Dios le está dando a Job, que puede restaurar su vida y de aquí en adelante enfrentar la vida con un optimismo y con una dirección totalmente diferente? El plan de Dios. El plan de Dios que me lleva de un conocimiento a un entendimiento. El plan de Dios que me lleva de una serie de conceptos, digamos, solamente teóricos a la práctica. Así que no les doy más introducción con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Y vámonos directamente al episodio número 2. Episodio número 2, ¿cómo se llama? Una oración para entender, porque en Efesios Pablo está haciendo una oración. Pues Pablo desarrolla toda esta explicación a través de una oración, porque en la carta que él escribe en Efesios dice: yo estoy orando por ustedes por entendimiento, sabiduría, porque quiero que entiendan. Y él lo hace a través de una oración. Y lo primero que hace lo primero que nosotros deberíamos tener un concepto es el siguiente: entender la fe y el amor como el origen. Entender la fe y el amor como el origen.
¿Alguna vez se han preguntado, o no sé, alguna vez les ha pasado que llegan a un lugar sin llevar lo que necesitan para eso tan importante? Qué sé yo, cambiar un bombillo. Subieron la escalera y cuando llegaron arriba se dieron cuenta que no trajeron el bombillo. O iban a pagar un recibo, ¿no? Ay, el recibo, hay que ir a pagarlo. Y se fueron hasta allá a cancelar y llegaron sin el recibo o sin la plata. Una vez, en un campamento que tuvimos, hicimos un campamento de jóvenes con Ricardo, estábamos organizando un campamento y había más de, qué sé yo, 30 personas en ese campamento. Y nosotros dimos las indicaciones del campamento: no se vengan sin esto, vamos a caminar a la montaña. Y se nos ocurrió, vamos a quedarnos, qué sé yo, 5 días. Entonces comida para 5 días. Llevé esto, no se le olvide llevar esto, no se le ocurra llevar esto. Y nosotros hicimos todo en fotocopia y lo pasamos a todo el mundo. Pero la gente no sé, como que no lee mucho lo que... Ay, llegamos al campamento y entonces yo dije, bueno, voy a llevar en el morral poquitas cosas porque la caminata es larga, para ir bien con un morral no tan pesado. Y empiezan a bajarse la gente en el lugar donde nosotros nos iban a llevar hasta el campamento. Y su maleta, sí, y bajan cajas, 1 caja, 2 cajas. Personas que llevaban maletines de mano, 1, 2 o 3 maletines, y lo ponen ahí. Y nosotros, venga, ¿cómo se supone que usted va a cargar eso por horas? O sea, 1 caja, 2 cajas para usted. ¿Qué lleva ahí? No, la comida, claro, un campamento de 5 días tenía que llevar usted su comida, su agua. Pero lo primero que tenía uno que llevar era el maletín. Un morral que usted se pudiera echar y usted pudiera cargar todo. Tenía que echar la carpa, la cobija y su comida. Entonces nos tocó distribuir todo lo de esas cajas en los maletines y el mío le cabía. Mi maletín, que yo dije, yo cargué eso durante horas por esa montaña. Pero pensaba en que nosotros como cristianos a veces queremos arrancar. Toda la gente estaba contenta del campamento y así pasa con el plan de Dios. Estábamos muy contentos, quisiera arrancar en el plan de Dios, pero sin tener lo principal, que es el amor y la fe en Jesucristo. ¿El amor por quién? El amor por la iglesia. Vamos a leerlo en Efesios, vámonos directamente a Efesios. Y dice en Efesios 1, del versículo 15 al 16: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Hay algo que Pablo hace referencia, que es algo que Pablo está diciendo que quiere que nosotros tengamos. O sea, él empieza diciendo, desde que me enteré de su fe, desde que me enteré de esa fe profunda que ustedes tienen en Jesucristo. Es lo que necesitamos para caminar. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos disfrutar de todas las bendiciones que hay en una vida cristiana, pero sin tener una fe profunda en Jesucristo? Es lo primero. Que yo crea y le haya dicho a Jesucristo, Jesucristo, tú eres lo máximo para mí. Una fe profunda en Jesucristo es lo más importante. Y esta fe me va a llevar a un amor por los demás. ¿Quieres empezar a caminar? Pues hay una cosa, un punto que tiene que existir. Hay un morral o lo primero que tú tienes que cargar es una fe profunda en Cristo, donde Jesucristo es lo más importante en tu vida. Y un amor profundo por la gente que cree en Jesús, por su pueblo. Pablo dice, desde que me enteré de su fe y su amor profundo por la gente de Dios, o sea, por la iglesia, desde que me enteré que ustedes aman la iglesia así y aman a Jesús con todo su corazón, yo no he dejado de dar gracias. Pero es el punto de partida sobre el conocimiento y el entendimiento de ese plan de Dios, la fe en Jesucristo. Así que si no lo habían pensado antes, deberían hacer esa meditación. ¿Será que ya tengo esa fe en Jesucristo? Mi vida ya confía completamente en Jesús. Mi vida se rindió completamente a Cristo. Amo a la iglesia. ¿Saben? Ese es solamente el punto de partida. Porque a veces tal vez podamos decir, yo ya tengo fe. O sea, ¿hace cuánto conocieron de Cristo? ¿Hace cuánto han escuchado de Jesús? Pacho, por ejemplo, ¿hace cuánto fue la primera vez que 20 años? Yo creo que un poquito más. Un poquito más. ¿Y mi tía? ¿Hace cuánto escuchó de Jesús? Como 50 años. Pero la fe en Jesucristo y el amor por su iglesia es solo el inicio.
Es como si dijera, ay, sí, traje el maletín. Ah, qué bien, ahora vamos a subir a la montaña. Y es lo que Pablo empieza a desarrollar. Y hoy lo vamos a hacer a través de 4 puntos. Entonces, el primero era entendiendo que esta oración de Pablo me lleva a una afirmación. Y la afirmación es la siguiente. ¿Cuál es? Leámosla, por favor. Mi punto de partida está en la fe en Jesús y el amor por su iglesia. El punto número 2 ya arranca desde esa base que es el origen. Ya es entender quién es Él, entender quién es Jesús. Y este conocimiento de Jesús es algo relacional. Primero me gustaría que leyéramos los versículos. Dice en Efesios 1:17, los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción. Pero ahí tenemos en verde ¿qué dice? ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Este conocimiento de Dios es relacional. No es un conocimiento de algo, es un conocimiento de alguien. Y lo que venía a mi mente era este versículo de Apocalipsis 3:20. ¿Cómo dice? ¿Sí se lo saben? ¿Algunos se lo aprendieron en Reina Valera? Apocalipsis 3:20, ¿se acuerdan? Yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. Y si alguno puede oír mi voz y abre la puerta, dice que entrará en mí. O sea, estaba como tocando la puerta de mi ser. Y hay algo muy bonito y es que entra y dice, y cenaré con él. Y en la otra dirección también, y él conmigo. Por eso es tan bonito. Pero me imagino la idea de tomarme un café con Dios. Es esa cena en la que yo no solamente entiendo doctrinas con respecto a Dios, sino que le digo, ¿y a ti qué te gusta? Y él me dice, a mí me parece esto, y yo quiero que tú entiendas esto de mí. El conocer a Dios es algo que es relacional. Cuando yo vaya al cielo, cuando yo parta, yo necesito ya haber conocido a Dios. Las religiones se construyen a veces sobre una imagen abstracta de Dios. Entonces la gente hace una serie de prácticas porque ese Dios que se ve aquí como un poco abstracto allá muy lejos, necesito agradarlo a ver si algún día yo llegara a conocerlo. Pero el cristianismo es que Dios mismo se hace hombre y a través de Jesús me permite conocerlo. Y luego me entrega su espíritu para que yo realmente pueda conocer a Jesús de manera real. Dentro de mí, llevar el Espíritu de Dios en mi vida. Él entra en mi vida y cena conmigo. A esto yo le añadiría que tanto existe esa pasión por conocerlo. Nuestra declaración de propósito dice algo con respecto a la pasión. Completamente convencidos y completamente apasionados. Dice que nosotros queremos que las demás personas, habla todo lo que habla de Efesios, queremos que las personas conozcan a Cristo, pero para que sean personas que después de conocerlo se vuelvan completamente convencidas, pero también completamente apasionadas. Hay un salmo, me acuerdo haberlo escuchado de pequeño, Salmo 42, versículo 1 y 2, dice, como el ciervo que clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. No está diciendo, yo quisiera, tengo sed de que tú me resuelvas mis problemas. En este en particular no, por lo menos en este salmo en particular no. Tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Qué tanto quiero conocer a Dios? Imagínense en una relación de dos personas donde una no quiere conocer a la otra, pero sí quieren empezar una relación de noviazgo, de matrimonio. No funciona así. Lo que Dios quiere es que la sabiduría que Él me da y el entendimiento que Él me da me lleven a relacionarme con Él. Y no solamente de una manera consciente, sino en mi alma. Mi alma tiene sed de ti. ¿Dónde está la pasión por conocerlo? De que deberíamos cerrar la puerta de nuestro cuarto y decirle, Dios, mi alma tiene sed de ti. Yo me imagino, siempre pensé en pobrecito ese siervo,
llorando porque no encontraba agua, diciendo, quiero un poquito de ti. Y eso es lo que Dios quiere que exista en nuestras vidas. Ese amor que realmente al final me va a transformar a mí. Quiero conocerte. Dios, quiero conocerte. Cerrando la puerta de nuestro cuarto, quiero conocerte, quiero saber más de ti. De manera relacional, no religiosa. No quiero convertirme en una persona que cumple muchas cosas y empieza a cumplir una serie de parámetros. Yo hago esto en la iglesia, leo estos versículos, llevo una velita, hago lo siguiente. Sino quiero conocerte porque quiero que tú seas mi amigo, quiero que seas mi padre y relacionarme de manera profunda. Por eso hay una afirmación ya para tenerla con respecto a este punto. Y es que si entiendo la oración de Pablo, entonces yo también oro para conocerlo y tener una intimidad real y lejos de la religiosidad. Así que vámonos con el punto 3 de Efesios, de lo que Efesios nos está enseñando. Porque estamos hablando del plan de Dios para nuestra vida y Dios nos está llevando desde lo primero que deberíamos tener hasta ese conocimiento de Dios y ahora el entendimiento de que Él ya hizo algo en el futuro, una esperanza segura. Y leamos el versículo. Está en Efesios 1:18. Pido que les inunde de luz el corazón. De esto está lleno todo este capítulo que estamos estudiando. Quiero que les inunde de luz, quiero que les dé sabiduría, quiero que les dé conocimiento. Y en verde pusimos algo resaltado. Dice, para que puedan entender ¿qué? La esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quien es su rica y gloriosa herencia. La esperanza segura. Algo, entender qué, la esperanza segura. Y empezó Julián hablando de los temblores, ¿no? ¿Y cuál es nuestra esperanza segura? ¿Qué quiere Dios que nosotros entendamos? Todas las cosas que Él ya preparó para mí en el futuro. Cuando tenemos miedo de algo en el futuro, es porque todavía no entendemos la esperanza segura. O no entendemos algo de la esperanza segura. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Sabes que Él pagó a través de su sangre tu redención? O sea que ahora tienes vida eterna. Cuando ves todas esas catástrofes y no te preocupes, vas a estar con Dios si esas cosas ocurrieran. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Porque Él murió por ti para que tú tuvieras vida eterna. Ya no te perderás si tu fe está puesta sobre Jesús. Todo ese miedo que tenemos al futuro era algo que a veces en la vida del cristiano está solamente acá en el conocimiento, pero no en el entendimiento. Tengo angustia por mi provisión del mañana. ¿Se acuerdan la charla de Marco? Marco contaba un versículo, decía, no se preocupen por el mañana, lo que van a comer o lo que van a vestir. Busquen el reino de Dios o su justicia, nombraba ese versículo. Y todas estas cosas os serán añadidas. La esperanza segura es que cuando yo pongo mi vida en el plan de Dios, todas las demás cosas son suplidas. Todo lo demás está bien. Entonces ese temor acerca de la provisión se va. La angustia, ¿qué me dicen del pesimismo? Cuando nosotros no tenemos una esperanza segura, siempre empezamos a hablar, es que a mí siempre me va mal, de seguro me va a ir mal. Pero la esperanza segura es tener claro lo que Dios ya hizo por mí. Y que las promesas que Él hizo para mi vida y que Él ya ganó, se cumplirán. Entender o caminar sobre la esperanza segura es quitar de mi vida el miedo y poner una vida, algo esperanzador. Poner en mi vida algo que realmente me está proyectando a una vida en la que puedo ser optimista, en la que puedo ver el futuro y levantarme en las mañanas con alegría. Oiga, qué chévere. Sí, esto es lo que yo quiero. Así que hay una afirmación también para el punto número 3 y es, yo quiero que la lean ustedes. ¿Cómo es? Oro para vivir sin temor, confiando en lo que Él ya hizo. Oro para vivir sin temor y confiado en esa esperanza. Esto es algo que tiene que pasar del conocimiento al entendimiento. Punto número 4 y último punto. Entender su gran amor y poder a mi favor. Vamos a leer los versículos en Efesios. Efesios 1 del 19 al 23. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros.
La increíble, lo que le pone ahí calificativos, adjetivos calificativos, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es para nosotros. También pido en oración que entiendan. Podría ser que no lo entendamos. O sea, está dando un énfasis para que nosotros le pongamos especial atención. Los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien lo hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Un gran poder que Dios tiene a favor de nosotros. Un gran poder que me da un gran plan. Un gran poder que definitivamente obra en mí, no por mí, sino por Él. En capítulos anteriores hablábamos de cuando uno cree en Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a su vida. Y el Espíritu de Dios es el que nos da el poder para ya no ser débiles, sino que podemos ser fuertes. Y esto es tremendo porque pareciera que la vida dentro del cristianismo se vive en debilidad. Pero la Escritura dice, el que creía antes que era débil, diga ahora que es fuerte. No porque tenga el poder él mismo de vencer la tentación. No es por nosotros. Es porque el que creyó en Cristo recibió un espíritu. Y este espíritu le da la oportunidad de vivir en libertad. O sea que me da la oportunidad de cumplir el plan. Y si el plan era vivir una vida con Él entregada y limpia, el Espíritu Santo me da el poder para vivir esa vida en adoración a Dios. Una vida en la que Él es el centro de mi vida. Sí existe ese poder. Porque el Espíritu que nos dio no es un espíritu de temor. ¿Cierto que no? ¿De qué nos dio el Espíritu? Poder, amor y dominio propio. Porque a veces vivimos como si no tuviéramos el poder. Nos comportamos como si no amáramos. Como si no tuviéramos la capacidad de amar. Uy, es que ese personaje es difícil de amar, ¿no? Ese personaje que en sus situaciones, su entorno, es difícil de amar. Y que controlar mi vida, es que yo soy así. Para mí es difícil dejar de ser así. Para ti sí. Es más, es imposible. Pero para Dios no. Y lo que Dios quiere darnos es una esperanza para los que ya empezaron con la base, que era la fe en Cristo y el amor por su iglesia. Un poder que no existe en ningún otro lado. Un poder que dice la Escritura que levantó a Jesucristo dentro de los muertos. Y que nos levantará también a nosotros el día en el que nosotros partamos para estar con Él. Un poder que nos da la bendición, el cuidado de Él, su provisión, una esperanza segura. Para terminar la afirmación a esto sería, ¿cuál? ¿Qué podríamos decir como afirmación al cuarto punto? Leámoslo. Oro, ¿no está? Dice, oro para vivir según el gran poder que vive en mí, lejos de una mentalidad de debilidad. Oro para vivir de acuerdo a ese gran poder. Oro para vivir. Nosotros no estamos encerrados como se sentían los discípulos cuando Jesucristo murió y todavía ellos no sabían. Estaban allá todos encerrados. Sino que Él ora para que nosotros entendamos que el Espíritu vive en nosotros. Y es el que nos da el poder para vivir una vida en victoria. Entendiendo que Él ganó cosas para nosotros en el mañana. Quitando la angustia. Poniendo positivismo en nuestra vida. Una vida llena de Él. Esto es optimismo, esto es una esperanza que la gente no encuentra en ningún otro lado y no la pueden tener, porque solo proviene de Dios. Nosotros la tenemos y Él quiso dárnosla, nos llamó. Así que es una buena oportunidad para compartirlo. Esta oración terminaría, si pudiéramos hacer una parte práctica de esto, sería empezar a orar de manera diferente.
Sería tener una oración un poco más consciente y entendida, ¿no? Como arrancamos, ya no solamente desde el conocimiento, sino como desde lo que Dios quiere que yo ore. Dios, quiero pedirte que exista esto en mi vida. El creer en ti, el amar a los demás. Quiero conocerte de manera profunda. Cierre la verdad la puerta de su cuarto y cuando ore, a mí me gusta, también puede hacer la del café, ¿no? Siéntese con un cafecito y lea la palabra y el Señor le va a decir. Pues como yo soy más emocional, cierre la puerta de su cuarto. Si no quiere que nadie lo escuche, no desee, grítele a una almohada: Señor Jesús, te amo, quiero conocerte. Eres hermoso para mí, háblame. Y luego tome la Biblia y escuche lo que Dios le dice. Enamórese de Dios como nunca lo ha hecho, para que pueda entender cuál es la esperanza al que Él lo llamó. Y luego entienda que el conocimiento acerca del poder es algo en lo que vamos avanzando día tras día. O sea, cada vez entendemos, oye, yo no sabía que ese poder estaba a mi favor. Yo nunca pensé que ese poder tan grande, que fue el mismo que levantó de Jesucristo de entre los muertos, estaba a mi favor. Entonces ya mi oración cambia, es más práctica, puedo entender, se va la tristeza, se va el dolor. Vamos a hacer esta oración, vamos a orar para decirle a Dios que queremos caminar en ese plan, que lo entendemos y que queremos caminar en ese plan. Señor Jesucristo, queremos que todos esos conceptos que durante años hemos guardado en nuestra mente, doctrinas, versículos que han sido guardados y están ahí listos para llegar a un entendimiento, pasen a nuestro corazón y podamos hacerlo real en nuestras vidas. Que podamos experimentar cómo tu poder nos guía, que podamos entender tu plan para nuestras vidas, que entendamos cómo arrancar ese plan en la fe en ti y en el amor por tu iglesia, que podamos entender que el miedo se va cuando tú estás con nosotros y tú prometiste que tú estabas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Descansamos en esa declaración que tú haces de que siempre vas a acompañarnos. También en la certeza del poder que vive en nuestras vidas, de tu Espíritu Santo, que muchas veces, Señor, hemos ignorado que está ahí para nosotros. Queremos ser cada vez más conscientes, pasar de un conocimiento a un entendimiento de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por esta mañana en la que nos muestras cómo podemos pasar de un conocimiento a un entendimiento a través de tu palabra, a través de esta carta de Efesios. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.